Hola, en este video les voy a explicar nuevamente, les voy a hacer como un recorderis o otra manera de otro enfoque hacia la explicación del pasado progresivo, ¿listo? Por si de pronto el primer video en donde lo explicaba en el tablero tal vez no quedó lo suficientemente claro. Entonces cuando hablamos del pasado progresivo, recuerden que estamos hablando de una acción, ¿cierto? Algo que sucedió en el pasado, pero nos estamos enfocando en el progreso de esa acción. Entonces yo les pongo el ejemplo, el mismo que les ponía en el video anterior, que si yo empecé a tocar guitarra a las 7, a las 5 de la tarde y terminé a las... Empecé a tocar guitarra a las 4 de la tarde y terminé a las 6 de la tarde, quiere decir que a las 5 de la tarde yo estaba en ese proceso de tocar la guitarra, yo estaba tocando guitarra. Es lo mismo que vamos a tener en cuenta para este tema. Lo primero que vamos a ver es la estructura. Tenemos que el pasado progresivo tiene un sujeto, un verbo auxiliar, en este caso es el verbo be, ya sea was o were, ¿cierto? En pasado, obviamente. Entonces cualquiera de los dos, depende de lo que nos diga el sujeto. Luego tenemos un verbo, el verbo principal que vamos a utilizar en pasado, en presente participio, quiere decir verbos que terminen en ing. Y finalmente un complemento. Ese complemento vamos a incluir la expresión de pasado, ¿cierto? Como las que hemos visto anteriormente en los cuadros que les he enviado. Entonces tenemos I was playing guitar yesterday at 5 p.m. I was playing guitar yesterday at 5 p.m. Y luego tenemos They were watching a movie last night at 10 p.m. Es decir, que a las 5 de la tarde yo tocaba guitarra y a las 10 de la noche ellos veían una película, ¿cierto? Estamos hablando del progreso que sucedía. Luego tenemos su forma negativa. Entonces, una vez más, tenemos el sujeto, que puede ser cualquier pronombre o cualquier sustantivo. El auxiliar, el verbo bien pasado, was o were. Y aquí le vamos a agregar luego del auxiliar la partícula not para negar. Luego seguiría el verbo en presente participio, ing, y finalmente el complemento. Entonces las mismas oraciones las podemos ver de esta manera. I was not playing guitar yesterday at 5 p.m. o They were not watching a movie last night at 10 p.m. Ahora, en este caso no podemos hacer contracciones entre el sujeto y el verbo. Yo no puedo contraer I was o she was o he was. Y yo no puedo contraer you were, they were, we were. No existe la contracción en ese sentido. Porque sería muy parecida a las contracciones del presente. Entonces no se puede hacer. Lo único que podemos hacer en este caso es hacer una contracción entre el auxiliar was o were y el negativo si se podría. Entonces yo podría decir en el primer ejemplo I wasn't playing guitar yesterday at 5 p.m. Y en el segundo ejemplo podría decir They weren't watching a movie last night at 10 p.m. En la forma interrogativa vamos a empezar con las yes no questions. Las yes no questions también se pueden entender como preguntas cerradas, ¿no? Closed questions. Son preguntas que solo tienen dos posibles respuestas, yes or no. Entonces, empezamos siempre con el auxiliar, estas preguntas, luego el sujeto, luego el verbo en ing y finalmente el complemento y el question mark. Tiene que haber question mark, si no hay, no es válida la oración y se cuenta como error, ¿cierto? Siempre. Entonces en los ejemplos tenemos, was he playing guitar yesterday at 5 p.m.? Y noten la entonación, termina en una entonación ascendente. Were they watching a movie last night at 10 p.m.? ¿Cierto? Queda como una tensión que espero que se resuelva con la respuesta. Entonces, was he playing guitar yesterday at 5 p.m.? Yes, he was. O, no, he wasn't. Were they watching a movie last night at 10 p.m.? Yes, they were. O, no, they weren't. Tenemos otro tipo de preguntas, otra forma interrogativa, y es cuando utilizamos las information questions. Las information questions son preguntas que normalmente utilizamos para saber información específica, ¿cierto? No queremos confirmar, hay una información que desconocemos y queremos saberla, ¿listo? Por ejemplo, en el caso de what. Entonces, en el caso de estas preguntas podemos utilizar palabras como what, where, when, todas las WH words. Entonces la estructura iría primero WH word, luego el auxiliar, que sería el verbo bien pasado, una vez más, sujeto, verbo en presente participio, o sea, ing, complemento y question mark.
¿Listo? Entonces yo pregunto, what was he doing yesterday at 5 p.m.? ¿Cierto? Yo no sé lo que él estaba haciendo, yo quiero saber. Entonces, esta pregunta no me la pueden responder con yes or no, sino tiene que ser una pregunta una respuesta completa. Entonces, what was he doing yesterday at 5 p.m.? Noten que aquí no voy a decir what was he doing yesterday at 5 p.m. No, en este caso es un error. ¿Listo? Estas preguntas, estas information questions, no llevan entonación ascendente, es una entonación plana. Entonces, ejemplo, what was he doing yesterday at 5 p.m.? Esa sería la pregunta con esa entonación. Y la respuesta podría ser he was playing guitar yesterday at 5 p.m. O en el segundo ejemplo, what were they doing last night at 10 p.m.? Y la respuesta podría ser they were watching a movie last night at 10 p.m. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Tenemos esas formas de hacer tanto las oraciones afirmativas, negativas e interrogativas de ambos modos con el pasado progresivo. Entonces, una vez más recuerden que esta presentación de PowerPoint va a estar subida a nuestro grupo de Classroom para que la puedan tener a la mano.